Y en este día quiero hablar como título sobre la palabra desamor. ¿Mm? ¿Han escuchado esa frase, te quiero pero no te amo? ¿Eh? ¿Han escuchado esa frase, te quiero pero no te amo? Hay una gran diferencia entre querer y amar. Para introducirnos vamos a ir al Salmo 69, versículo 20. Saludamos a todos los que nos están también conectados allí por internet, viendo en otros países el servicio, y también los que nos están visitando en este día. Los saludamos a los hermanos que nos están visitando, le damos la bienvenida. Amén. Miren, Salmo 69, 20 dice, yo por lo menos tengo aquí la versión Dios habla hoy, dice, las ofensas me han roto el corazón. Estoy sin ánimo y sin fuerzas. Inútilmente he buscado quien me consuele y compadezca, dice el salmista, ¿no? Fíjense, las ofensas me han roto el corazón. Algo estaba pasando allí. Algo estaba menguando en su amor, ¿no? Porque su corazón no estaba completo, no estaba entero. Dice que estaba roto el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando el corazón está así? Dice, estoy sin ánimo y sin fuerzas. Y he buscado, pero no he encontrado, ¿no? ¿Quién se compadezca? Que a veces buscamos en personas, a veces nos apoyamos en personas, cuando nos tenemos que apoyar en Dios. Amén. Porque dice que las personas pueden llegar a fallar, pueden llegar a no darnos lo que necesitamos, pero el Señor no falla nunca. Él está siempre, Él nunca te va a defraudar, estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice. Yo estaré con vosotros, donde 2 o 3 estén reunidos. Miren, el Señor dice donde 2 o 3, no dice donde 2.000 o 3.000 o donde 100.000 o en lo poco, hermanos. Ahí está, 2 o 3 estén reunidos, ahí voy a estar. Amén. Es una promesa, hermanos, del Señor. Él sabía que también en lo poco iba a estar, hermanos. El Señor también está en lo pequeño, en lo poco. Por eso en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te va a poner el Señor, cuando seas fiel en lo poco. Amén. Estamos viviendo tiempos de desamor. Ya estuvimos hablando el domingo pasado un poquito, metiéndonos en este tema. A nivel mundial algo está pasando, hermanos. Jesús dijo, y leímos el domingo pasado el versículo, ¿qué dijo Jesús? Que en los últimos tiempos, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se iba a enfriar. Estamos en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos antes de su venida, de lo cual nosotros esperamos. Amén. La iglesia dice, ven Señor Jesús. Amén. La iglesia dice, ven, estamos esperando la venida del Señor. Pero mientras esperamos estamos viendo estos tiempos donde el amor parece que se está como apagando. Y nuestro Señor nos lo dijo. Y son cada día, crecen mucho más las consultas sobre matrimoniales, más que nada, ¿no? Hay una tremenda, yo diría una tremenda guerra, una tremenda oposición sobre los matrimonios, sobre la familia. El enemigo en estos últimos tiempos está queriendo separar, está queriendo lastimar, está queriendo dividir las familias, los matrimonios. Se está viendo, se está escuchando. Habla uno con colegas, inclusive de otros países, y lo que hablamos es el ataque del enemigo que hay sobre los matrimonios, el ataque que hay sobre las familias. O sea, el enemigo está poniendo toda la artillería en estos últimos tiempos para que haya separación, para que haya división, para que haya dolor en el corazón, para que las personas no se puedan congregar. Hay un ataque como nunca antes, hermanos. Con el avance del internet, estamos viendo que el ataque aún es más fuerte todavía, más fuerte. Sin embargo, más es el que está con nosotros, hermanos. Es más grande el que está contigo que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Es más grande el Señor. Amén. Entonces nosotros estamos con el Señor. Y entonces estas consultas, el 99% diría yo, de las consultas matrimoniales tienen que ver con el desamor. Personas que dicen, bueno, es que se terminó el amor. Bueno, pero ¿por qué se termina el amor? No se debería terminar. Hermanos, todo va a pasar, pero el amor de Dios no va a pasar. Todo va a pasar. No va a pasar la palabra de Dios, no va a pasar tampoco. Pero el amor de Dios va a permanecer, el amor ágape, el amor que todo lo espera, que todo lo ama. Ese amor nunca se va a terminar. De hecho, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús.
¿Por qué se termina el amor? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. El amor se termina porque se deja de alimentar, se desnutre. El amor puede estar bien desnutrido, porque no se alimenta ese amor. A veces alimentamos tantas cosas, hermanos, pero no el amor, no lo cuidamos, no lo alimentamos. Entonces el amor se termina cuando lo haces pasar por mucha hambre, cuando no lo alimentas correctamente, cuando no le das lo que necesita. Pero eso no es un trabajo de uno, es un trabajo de los dos en la casa. Es de a dos. Cuando hay un partido de fútbol, hermano, es de a dos, ¿no? Dos equipos hay. ¿Qué pasaría si un equipo se quedara así con los brazos cruzados los 90 minutos? Ganaría por goleada, pero ¿por cuánto? Esto es de a dos, no se necesita ganar por goleada, se necesita empatar. Porque es de a dos. Entonces cuando pensamos en nosotros mismos, cuidado los matrimonios, los que están casados, porque cuando uno piensa en uno mismo y no piensa en el que tiene al lado, el amor se empieza a desgastar, se empieza a perder, se empieza a filtrar. Es como que hay un agujerito y por ahí se va todo. ¿Qué sucede? Estamos en demandantes a veces, ¿no? Decimos, no, pero yo quiero esto y yo quiero lo otro, y uno se pone en demandante cuando el amor, ¿sabe qué significa? Darse al otro. Jesús es la mayor expresión del amor, porque Él se dio, se entregó. Dice que estaba en un lugar y dejó ese lugar claro, estaba allí con el Padre. Imagínate, ¿quién querrá venir, ¿no?, a este lugar de sufrimiento, estando en la gloria del Padre? Sin embargo, Él se despojó, por un tiempo dejó ese lugar de Dios, y se hizo hombre. Y sabiendo que iba a ser maltratado, que iba a ser golpeado, se dio. El amor de Dios se da. Y el amor, para que funcione en casa, no tengo que pensar en mí, tengo que pensar en el otro. Y el otro tiene que pensar en mí. Porque si no, perdemos 2-0. Yo me doy y el otro no se da. Ganó aquel, pero perdimos todo. Entonces se termina el amor cuando pasa eso. Tercero, cuando acumulamos rencores, hermanos. Mire, este es un arma letal. ¿Conoce personas que acumulan rencores? Pedro lo negó al Señor, así, ¿no? 3 veces. Y eso lastimó su corazón. Eso lo separó del plan de Dios. Entonces, el acumular rencores en las consultas a veces matrimoniales, uno de los dos saca el arma, no es que saca, no que tiene un arma, ¿no? Usted me entiende. Saca el arma, carga y empieza a tirar. Y empieza a tirar cosas que son de verdad, hermano. Pero esa es un arma que no necesitamos tener cargada. Necesitamos que esté bien descargadita el arma. Y eso es perdonando, ¿no? No teniendo en cuenta. Pero a veces cuando uno se expone, dice, ay, me di cuenta que el problema soy yo. Ahí saca el arma y dice, pero vos me hiciste esto, lo otro, tú me hiciste aquello. Para no perder. Pero ¿saben? En el matrimonio conviene perder a veces. Conviene perder, hermano, para ganar todo. Acumulamos rencores y las ofensas empiezan a apagar el amor. Y ahí empieza el desamor a tomar terreno. Demandamos al otro antes que nosotros. ¿Sabe cuándo se da el desamor? Se da cuando no cambiamos las cosas que lastiman, que traemos del pasado. No sé si a usted le ha pasado con ese caso, los que están casados, que uno llega, está de novio y después llega y dice, yo vengo de la mejor familia, pero mi esposa no. Y el otro piensa lo mismo. La esposa dice, yo vengo de una familia bien. Ay, mamá mía. Entonces uno se cree que viene de lo mejor y cuando se casa se da cuenta que no, que hay muchas cosas que tiene que cambiar, que hay muchas cosas que así no van a funcionar. Entonces todo es nuevo cuando uno se casa y hay que cambiar las cosas que lastiman. Y ahí entra en un proceso uno, ¿no? Por eso dice que el primer año de casado, hermano, es el más complejo. Es el más complejo. Para los que están escuchándome también en internet, que me han enviado un mensaje, me han pedido que hable sobre el noviazgo, el matrimonio. ¿Sabe que el primer año es el más complejo? Es ahí donde uno tiene que cambiar cosas y es donde empieza la fricción. La Biblia dice que el hierro con el hierro se aguza, ¿no? Y así el hermano aguza el rostro de su hermano. Más claro, échele agua. Ahí empieza la lija, no sé cómo le dicen en su país. Y uno se empieza a lijar.
pero se empieza a lijar para bien. Amén, para crecer, no para lastimarse. Entonces sucede algo, que hay ataques del enemigo. Y a veces hay cosas no sanadas nuestras que hacen que el amor empiece a descender, empiece a caer, dejándole de lado el tener intimidad con la persona, el tener una comunión, una relación. Cuando la confianza se rompe, ahí hay una parte que se lastima mucho en el corazón. Cuesta muchísimo para una persona volver a tener confianza. O a mí solamente me cuesta, hermano, cuando uno tiene un amigo, cuando uno tiene a alguien que quiere mucho y se rompe la confianza. ¿Usted vuelve a confiar enseguida? No. Cuesta, ¿no? Volver a confiar en alguien. Y más cuando pasan varias veces. Sin embargo, ese es un desafío, ese es un reto que tenemos. El querer mantener nuestra casa. Y ahí es donde uno va a tener que poner de lo que a veces no siente para que todo siga adelante. Amén. Para que el Señor haga la obra. Amén. Entonces, permitiendo a veces cosas que no convienen, siendo permisivos, dejando de orar juntos, ese tiempo de calidad que se pierde, dejando de orar, esa es la clave más grande, hermanos, de un matrimonio. No dejen de orar juntos, pero ahí hay una conexión espiritual, hay una conexión en todos los ámbitos, amén. Ahí estando orando, uno puede orar por el otro, uno puede sentir la presencia de Dios, llenarse del amor de Dios. Amar de verdad implica asumir la responsabilidad de crear conductas que estén al servicio de la relación y no solamente satisfacer mis necesidades. Miren el Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca, amén, gloria a Dios, para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Dios puede hacer un milagro y Dios hace milagros. Y esto es uno de los milagros que puede hacer el Señor, que ese amor vuelva de nuevo a florecer. Dice también la Biblia que Él no dejará que el pábilo se apague, ¿no? Que el pábilo humee. O sea que aún teniendo una llamita, hermanos, ahí el Señor puede venir y encenderla. Dios puede hacer aún de las cosas apagadas, Dios puede hacer algo nuevo. Amén. Dios es poderoso. Por eso el amor no se termina a menos que lo descuidemos, a menos que lo dejemos de alimentar, a menos que lo dejemos morir por alguna situación. A veces sucede eso. A nivel emocional, yo diría, y a nivel espiritual. Esto está afectando matrimonios y así como los hijos de Dios. Porque el desamor, ¿qué es en sí, hermanos? Es falta de amor, falta de afecto, falta de inspiración, falta de pasión. Así se traduce la palabra desamor. Y se da cuando hay, yo diría también, desmotivación, desinterés por el otro, ¿no? Como que estamos encerrados muchas veces en nosotros mismos. Cuidado las personas que se encierran en sí mismas. Cuidado, no es sano, no es sano. Hay que tratar de abrirse, hay que tratar de tener confianza, de contar, de tener una relación. Porque si nos encerramos nosotros mismos, no podemos expresarnos, no podemos amar al otro. Hay personas que se esconden porque se encierran. Desamor entonces se da cuando dejamos de pasar el tiempo, dejamos que el tiempo pase, mejor dicho, y no resolvemos esos problemas. Desamor se evidencia en matrimonios que se distancian, conviven, pero cada uno está por su lado. Cuidado con esto. Convivimos por los niños, pastor. No por los niños se dan cuenta. Está bien, pero hay que arreglarlo. Está bien por los niños, claro. Uno no quiere lastimar a los niños, pero es así, hermanos. ¿Y qué pasa después que los niños se van a la escuela, a la universidad? ¿No es mejor arreglarlo antes? ¿No es mejor tomar ese desafío en el Señor, pedir ayuda, reconocer? Porque mire, una de las cosas que nos cuesta a los seres humanos, ¿qué es? Reconocer. O a mí solamente me cuesta reconocer. ¿A usted le cuesta? Y no, es que tenemos que pedir con el pastor y el pastor va a darse cuenta que tenemos este problema. Mejor no digamos nada y sigamos así como estamos. Y uno piensa que está bien, sigue igual, pero en realidad el amor se va perdiendo. Poco a poco, día a día. Es como la ofensa, ¿no? Poco a poco va tomando el lugar y uno va endureciendo su corazón. Hasta que llega un día que no siente. Algunos dicen, mire, esto le va a sonar gracioso, a algunos le va a sonar fuerte, pero algunos dicen, antes te echaba de menos, ahora te echo de más.
Antes te extrañaba, ahora quiero que ni vuelvas a casa. Que se quede trabajando, pastor, hasta el otro día. No, pues no. Si la casa, hermanos, es el lugar donde uno va y donde uno encuentra allí, ¿qué? Y algo me va a decir, no, encuentra una masa, pastor, cada vez que va encuentro que me gritan, pastor, cuando vuelvo del trabajo encuentro que están enojados, que están todos... No, espérese. En la casa es el lugar donde uno encuentra, ¿qué? Paz. Es el lugar de refugio de la familia, donde tiene que haber armonía, hermanos, allí. Porque uno sale afuera y encuentra cuántas cosas en el trabajo, en la vida, cuánta gente nos estafa, cuánta gente nos odia allá afuera. Uno que quiere llegar a su casa y ¿qué? Encontrar el calor, la paz, el amor. No es imposible, es algo posible que se puede edificar con el Señor. Entonces mejor que te eche de menos, que te extrañe, que quiera estar contigo. Desamor no es no soportar al otro, no entenderlo, no apoyarlo, no escucharlo, no interiorizarme de lo que le pasa. Fíjate que eso es importantísimo, ¿no? Aunque yo esté cansado, aunque esté enojado, aunque haya tenido un mal día, necesito parar un minuto y escuchar al otro. Sembrar eso en la otra persona. Para interiorizarme no es cuestión de que yo diga, pero hoy no me siento bien, mañana me interiorizo. Y mañana uno llega peor y dice, la semana que viene. No es cuestión de cómo me siento. Es cuestión de cuánto yo quiero, de cuánto yo amo, mejor dicho, a esa persona, de cuánto yo quiero que esa familia funcione bien. Quiero que ese matrimonio se levante en el nombre de Jesús. Amén. Queremos levantar, hermanos, una iglesia aquí en Huntsville, una iglesia con valores, que sí se puede, hermanos, que sí se puede hacer una reforma, que sí se puede dar un ejemplo a la sociedad. Amén. De que el Señor está con nosotros, que no somos perfectos, que tenemos muchos errores. Amén. Pero que ponemos la palabra del Señor en primer lugar en nuestra vida y vamos a hacer lo que sea para levantar una familia en el Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor, dijo, ¿no? Entonces es el desamor, se pierde allí, yo diría también el estímulo de juntarse, ese estímulo de querer estar juntos, de querer compartir. A veces es buscar excusas para no estar juntos, pero cuando hay este desamor las parejas están cada uno en su mundo, ¿no? Entonces siempre encuentran algo mejor que hacer o hay una excusa, cada uno en su lugar, cada uno en su mundo y no se encuentran. Pues es importante, hermanos, encontrarse, apagar un poco las cosas a veces y encontrarse, mirarse a los ojos. Otro detonante del desamor es cuando hay infidelidades. Pero, ¿sabes? Yo estaba pensando en esto porque también me han escrito varios sobre esto, ¿no? Esto es algo que es lamentablemente en estos tiempos a flor de piel. Pero yo pensaba en cómo debemos relacionarnos, ¿no? Y yo escribí aquí que cuando amas a alguien, otras personas a veces pueden captar tu atención, pero no significa, esto me lo dio el Señor esta semana, pero no significa que necesitamos crear un vínculo con esa persona a nivel afectivo, hermano. Miren eso. Porque a veces las mujeres dicen, los hombres miran a las mujeres, ¿no? Eso es algo que yo constantemente escucho, esa queja. Mi esposo vamos caminando y mira, pastor. Y mira, y mira, y mira, y se le van los ojos. Bueno, espérese, está mal, sí. Pero hay veces que puede ser que alguien capte tu atención, aún estando casado. Pero no tiene por qué esa persona llegarse a esa, ¿me entiendes? No tiene por qué crear un vínculo, uno a veces le puede captar la atención a alguien que sirve al Señor, alguien que dice, qué hermanito, qué es qué bien que está en Dios, ¿no? Cómo sirve a Dios, o qué ejemplo que es en su casa, qué ejemplo que uno admira, hermanos, y está bien admirar. Qué lindo que cuando tú admiras a alguien y dices, yo quiero ser como esa persona. Pero de ahí a crear un vínculo, un acercamiento que esté en la línea, eso es peligroso. Cuidado con eso. Hoy propongo cuidar lo que tenemos con este sermón, ¿no? También. Alimentar lo que tenemos y tomar el desafío de no perderlo. Amén. Por eso quiero meterme más en este día en lo que es el desamor espiritual. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 21, versículos 1 al 14.
Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, el video que vimos, hermano. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, bueno, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Le recuerda algo esto? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, hermanos. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo Jesús, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y ellos respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Ese fue Juan. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque no se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, que serán como unos 90 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se le manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. ¡Wow! Ahí estaban algunos de los discípulos que habían regresado, hermanos, a sus labores. No está mal que trabajen, pero lo que estamos acá interpretando en la palabra de Dios es que dijeron, bueno, el Señor murió, el Señor se fue, volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Cuando ellos habían sido llamados por el Señor para ser apóstoles, para ser discípulos del Señor. Por eso cuando Jesús los llamó, ¿qué les dijo? Síganme. Y dice que aún Mateo, ¿no? Dejando la bolsa, que él era cobrador de impuestos, dejando todo, le seguían. Y aún Pedro le dijo al Señor, te haré pescador de hombres. Y dejando las redes, dejándolo todo, siguieron al Señor. Pero algo sucedió aquí, ¿no? Que Pedro regresó a sus labores. Él estaba lleno de dolor, hermanos, porque había negado al Señor 3 veces, ¿sí? Había negado al Señor 3 veces. Entonces, esa misma noche, Pedro, ¿qué dijo? Vamos a pescar, versículo 3. Vamos a pescar. Y ahí todos lo siguieron a él. Era como un líder él, ¿no? Lo que él hacía lo seguían, fíjense, ¿no? De hecho, cuando Jesús lo llamó, también Andrés y varios lo siguieron a Pedro. Entonces, dice que vinieron a él y pasaron toda la noche sin haber sacado ni un solo pez, pero por la mañana Jesús se les apareció y les pidió algo de comer. No se habían dado cuenta que era Jesús el que estaba llamándoles. Y ellos le dijeron que no tenían nada, ¿no? Ahora es como un extraño para ellos, Jesús. ¿Pero qué les dijo? Miren, no habían pescado nada, esa situación ya había pasado antes. Echen la red a la derecha. Y echando, dice que no daban abasto. Y dicen que eran tantos los peces que si lo hubieran hecho sin el mandamiento del Señor, se hubieran roto las redes. Sin embargo, eso lo hicieron porque Jesús dijo que lo hagan. Y Pedro entonces se tiró al mar, nadó hasta la orilla. Vieron que Pedro era así, ¿no? Siempre él era como una persona que le gustaba, él tomaba esas decisiones. Y dice, él largó todo y se tiró. Si es el Señor, voy nadando ahí. Ahora, qué interesante, cuando Pedro llegó primero y los dejó a todos ahí con los peces, ¿no? Pero dijo, no importan los peces. Aunque él había estado toda la noche sin pescar, era más importante ir a Jesús. Juan dijo, es el Señor. Ahí era más importante correr a Jesús que la cantidad de peces que había, fíjate, ¿no? Pero lo dejó a los otros ahí con los peces y él corrió. Y cuando llegó, ¿qué se encontró? En un momento allí se encontró que Jesús estaba preparando las brasas. Esa imagen, yo pienso, habrá sido muy fuerte para Pedro. ¿Por qué? Porque esa es la misma imagen
de las brasas cuando Jesús es prendido. Dice que va, el Señor lo agarraron, lo llevaron, y Pedro, ¿qué hacía? Le seguía de lejos, le seguía de lejos. Ahí ya se estaba alejando de Jesús. ¿Por qué? Porque era un escándalo para todos que Jesús esté preso. Entonces, ¿qué había allí? Unas brasas en un momento. Y Pedro, delante de esas brasas, viendo de lejos, lo negó al Señor. Ahora Jesús está encendiendo esa brasa de nuevo, dándole una oportunidad, hermano, a Pedro. Es interesante lo que está pasando así. Entonces Pedro le negó 3 veces, lo seguía de lejos. Y una de las traducciones de la palabra del Señor dice hasta que Pedro lo llegó a blasfemar al Señor. ¿Sabía eso? Bueno, cuando uno estudia bien la palabra del Señor, cuando uno estudia bien las palabras del griego que se traducen al castellano, es más fuerte lo que uno lee, se entiende mucho más, se comprende mucho más. Estudia esa palabra que usted habrá escuchado alguna vez, strong, lo que le dicen strong, que es la palabra del griego, la traducción del griego. Entonces uno va al strong y ahí puede saber qué significa. Y hay toda una lista, hermanos, de esa palabra. Es una riqueza grandísima la que hay en el griego. Entonces cuando uno lee la Biblia y uno interpreta allí que Pedro blasfemó, y no es solamente, usted sabe lo que es blasfemar, no es solamente que Pedro lo negó, sino que se le escaparon algunas cosas, estando allí con la gente que le decía, tú eres como ellos, y él tratando de salir de esa situación, se le escapó, imagínense, por eso lloró tanto Pedro, por eso fue tal el dolor que él sintió al haber negado al Señor. Cosa que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces, ¿no? Antes que el gallo cante. Entonces Jesús conoce bien a Pedro, sabe quién es. Aún este Pedro que decidió volver a su trabajo, dejando el ministerio, dejando el llamado de Dios. Jesús lo conoce bien a Pedro. No se olvida de las cosas que hizo con Pedro, hermanos. Fíjate, por ejemplo, yo aquí anoté unos 15 puntos. Jesús fue el que le cambió el nombre a Pedro. Porque Pedro era Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué le puso? Le puso Pedro, que es piedra. En el griego es Petra, ¿no? Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero ahora serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. O sea, por eso cuando está ahí el Señor preguntando, ¿quién dicen que soy? Y algunos dicen, bueno, algunos dicen que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y ya era cualquier cosa lo que estaban compartiendo. Pero alguien que se levantó dijo, ¿quién fue? Pedro. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue tremenda esa declaración. Y ahí, por eso les digo, cuando uno va al griego, hermano, se entiende el versículo. Y Jesús les dice que sobre esa declaración va a edificar la iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro. Así lo dice el griego. ¿Cuál es la declaración? Que Él era el Cristo, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia no puede ser levantada sobre un hombre, hermanos. La iglesia es levantada sobre Cristo, que se hizo hombre, pero es Dios. Esa es la piedra que desecharon los edificadores. La piedra angular, donde se levanta el edificio, no puede estar levantada sobre un hombre. Está levantada sobre Jesucristo, hermanos. Por eso persiste. Pero él fue el que, no estoy hablando mal de Pedro, estoy diciendo gloria a Dios por lo que Pedro dijo, porque Jesús se acordó de esa declaración. Fue Jesús quien lo llamó y le dijo, venid en pos de mí y os haré pecadores de hombres. Y Pedro dejó todo por seguir a Jesús. Jesús no se olvida de eso. Fue Pedro quien estaba allí en la transfiguración, hermanos, en el monte. Jesús lo llevó, dejó a los discípulos, pero llevó a 3. Y estando en el monte se transfiguró delante de ellos. Y sus ropas fueron, dice, como blancas, brillantes. Y estaba Elías y Moisés, la ley y los profetas. Estaban allí, diciéndole a Jesús que tenía que ir a la cruz. Y Pedro, hermano, estaba allí contemplando eso. Ya sabemos lo que Pedro dijo, ¿no? ¿Qué dijo Pedro? Hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Nosotros no te preocupes, Señor. No necesitamos, nos quedamos acá. Igual si nos permiten estar, nos quedamos.
Pero no era ese el punto, no era quedarse ahí, ¿no? El punto era que él tenía que ir a la cruz. Sin embargo, Jesús no se olvida que estaba Pedro allí en momentos tremendos donde lo acompañó Jesús. Fue Jesús quien le dijo, ven, cuando estaba sobre las aguas. Y los discípulos tenían miedo, pero Pedro dijo, quiero caminar, quiero ir donde tú estás. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven, y caminó por las aguas. Jesús no se olvida de eso, hermanos. No se olvida de la decisión que tomó allí Pedro. Fue Pedro quien respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue Pedro quien le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces, Señor, tendré que perdonar a mi hermano? Jesús no se olvida de eso, ¿no? Porque nadie estaba pensando en perdonar, pero Pedro sí. No se olvida que Pedro le preguntó y le dijo, Pedro, 70 veces 7, o sea, 490, ¿no? Bien matemático era Pedro, ¿no? Yo voy por los 489, me queda una. Y el Señor le dijo, no, Pedro, no, 70 veces 7, tenés que perdonar todo, Pedro. Pero no se olvida el Señor que aunque había alguien inexperto, vamos a decir, pero con un gran corazón de servir a Dios. Amén. Fue Jesús que lo eligió a Pedro y a Juan para preparar la Pascua, un momento único, ¿no? Esa comida, pero los envió a ellos. Miren, necesitó enviar a personas que estaban dispuestas a hacerlo, ¿no? Con ese corazón. Fue Pedro quien le aseguró a Jesús que nunca le negaría cuando le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mire, eso lo dijo un par de horas antes. Así era Pedro. Señor, aunque tenga que morir, jamás te negaré. Pedro, escucha bien, le dijo el Señor. Te acabo de decir que me vas a negar. No, Señor, jamás te negaré. Así era Pedro, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo negó. No importa el pecado, no te estoy diciendo el pecado, te estoy diciendo un hombre decidido a hacer las cosas para Dios, ¿no? Y eso Jesús lo vio. En el huerto de los olivos, ¿qué pasó? Jesús escogió a Pedro, Jacobo y Juan para que le acompañaran mientras oraban y ellos se quedaron dormidos. Pero los llevó a ellos para que esté ahí apoyándoles. Fue Pedro quien estuvo en la tumba vacía, fue el primer hombre que llegó ahí. Pedro ve a Jesús resucitado el primer día también. O sea, Pedro un hombre así como temperamental, impetuoso, valiente, inconstante, autosuficiente, pero llamado por Dios. Amén. Ahí en el capítulo 21, versículo 15, donde tú tienes, dice la palabra del Señor que cuando hubieron comido Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y al final del versículo 19, ¿qué le dijo? Sígueme, Pedro. Esta es una de las preguntas, yo diría, más tiernas, ¿no?, que podemos encontrar allí en Jesús. Porque fíjate que Jesús no lo confronta por el hecho, no lo confronta a Pedro pudiendo hacerlo, no lo confronta diciéndole, Pedro, has dicho malas palabras de mí. ¿Cómo? Si me habías dicho que estaba dispuesto a morir y a las pocas horas me niegas. O sea, Jesús tenía todo el derecho de acusarlo, hermano, porque Él es el juez. Pero no lo exhorta, no lo condena, Él va más allá. Aleluya. Así tenemos que pensar como Jesús, hermano. Yo les dije el domingo pasado, ¿se acuerdan la mujer que fue traída en el acto de adulterio? Jesús podía condenarla porque Él es el juez justo. Es el único que puede condenar. Porque está libre de pecado. Pudiendo hacerlo, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Pudiendo hacerlo, ni yo te condeno. ¿Sabe? Dios piensa diferente a nosotros. Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y pensar diferente. Entonces, ¿qué le dice aquí a Pedro? Pudiendo exhortar lo que se lo merecía No. Va al punto, va al corazón, va a la necesidad de Pedro. ¿Cuál era? El amor. Fíjate que se le acerca y le dice, Simón, hijo de Jonás. Ya no lo llama Pedro, ¿te has dado cuenta de eso? No lo llama Pedro, él le había cambiado el nombre, pero lo llama como lo que él era y como lo que él se sentía en ese momento.
Se había alejado del Señor, lo había negado y empezó a pescar de nuevo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Wow. No se lo esperaba Pedro esa pregunta, ¿no? Y es interesante cómo aquí, lo que aquí significa esa pregunta que Jesús le hace. Porque Jesús lo amaba demasiado, ¿no? Como para dejarlo que él navegue, por así decirlo, en esa herida espiritual que tenía, que lo que iba a hacer era terminar de matar esa vida espiritual. Por eso Jesús lo va a encontrar, lo va a restaurar a Pedro. Está en busca de la restauración de Pedro. Y fueron 3 veces las veces que Jesús le pregunta si lo ama. O sea, Jesús le dio 3 oportunidades. Así como esas 3 veces Pedro le negó, tuvo las 3 oportunidades de restaurar esa negación. Fíjense qué tremendo. Y es interesante que Jesús las 2 primeras preguntas usa la palabra griega ágape, que significa amor de Dios. Algo así sería la traducción. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con el amor de Dios? El amor ágape. Y él le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Porque usa la palabra fileo, que es el amor natural, el amor de hombres, entre hombres y mujeres, el amor fraternal de amigos. Pedro, ¿me amas con el amor de Dios que todo lo entrega, que todo lo da? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y por segunda vez, Pedro, ¿me amas con el amor de Dios, el amor que se sacrifica? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero nada más, no te amo. Oh, miren qué sincero que fue Pedro. Y la tercera vez, Jesús utiliza la palabra en griego fileo. Le dice, Pedro, ¿me quieres? Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que solamente te quiero. Jesús estaba buscando, hermanos, el amor ese que todo lo entrega, ¿no? El amor con el que Él se dio en la cruz. Y por eso estoy predicando este domingo pasado y este domingo de que no se enfríe el amor, ¿no? Predicamos. De no dejar que el amor se enfríe. Porque hoy el Señor nos está preguntando a nosotros, ¿cuál es la clase de amor que tenemos para con Él? ¿Solamente tenemos una simpatía con Dios? ¿Solamente lo queremos un poquito a Dios? ¿O lo amamos con el amor con el cual Él nos amó primero? Quiero que te preguntes en este día. El amor fileo es un amor de amigo, un tener un afecto, sentir una emoción, ¿sabe? Esa es la palabra. El amor que es emocional. ¿Sabe que el amor emocional no sirve? Porque imagínese un matrimonio que le diga hoy te quiero y mañana le diga hoy no te quiero. Es un amor emotivo que lastima. No perdona nada así. Y a veces somos así con Dios. Hoy me siento bien, voy a la iglesia. Hoy te amo, Señor, te voy a adorar todo. Y el domingo que viene, no sé, por ahí no. Porque por ahí me sienta mal, me sienta cansado, me sienta, tú no me respondiste, Señor, no te voy a amar como me amas. Imagínate lo que sería. Pero nosotros amamos con el amor ágape, que es el amor de Dios que está en nosotros. Por eso, ágape es amar con el amor de Dios, el amor que todo lo da, el amor que todo lo sacrifica, el amor que no escatima lo que va a dar. La mujer, el domingo pasado que hablamos, la mujer que dio el frasco de alabastro, hermanos, la mujer que rompió el frasco no escatimó el valor. ¿Qué dijo? Se lo voy a dar a mi Señor porque lo amo con todo mi corazón. Comprendió el amor ágape. Y cuando comprendes, haces cosas que a veces no pudieras hacer a nivel humano. Pero lo haces para el Señor. Amén. Y ahí está donde Dios dice, ahí está mi hijo, mira, hoy no se siente bien, hoy está con dolores, o tuvo una semana terrible, sin embargo mi hijo está ahí adorándome, está ahí levantando las manos. Eso es el amor que se sacrifica un poquito más de lo que tendría que dar. Por eso Dios está buscando que lo sigamos, que lo amemos con ese amor ágape. No está mal querer, pero amar es algo más profundo, hermanos.
Es algo más profundo amar. Sin ese amor de Dios no podemos ser sus hijos, no podremos seguirles, no podemos ser sus discípulos. Fíjate, por ejemplo, caer en pecado, fallarle a Dios, hace que nos alejemos de Él. Por ende nos distanciamos del amor de Dios, nos distanciamos del perdón de Dios. Eso es lo que pasó con Pedro. Le falló al Señor como cualquiera le fallamos. Pero eso hizo que él se aleje del plan de Dios. Y Jesús volvió a traerlo. Y le dijo, sígueme, ¿no? Y volvió a preguntarle. No vino para juzgarlo, porque la gracia es Jesús, hermanos. Te quiero, pero no te amo. Hoy deberíamos hacernos esta pregunta que Jesús hizo. ¿Me amas? Por siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, su reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, sí, Señor. Amor inexplicable, Rey inigualable, asombroso, coronado estás en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos.